En noviembre de 2025, el periodista Javier Seriani reveló que Otto Padrón, el esposo de Angélica Vale, había presentado una demanda de divorcio en una corte de Los Ángeles. Angélica Vale, la hija de la novia de México, la mujer que durante 14 años había presentado su matrimonio como ejemplo de estabilidad, se enteró de su propio divorcio por internet. No se lo dijo su marido. No se lo dijeron sus abogados. Se lo dijo una pantalla. Me enteré por internet, igual que ustedes, confesó en su programa de radio con la voz quebrada. 14 años de matrimonio, terminados con un documento filtrado, sin una conversación, sin una explicación, sin el mínimo respeto de avisarle antes de que el mundo entero lo supiera. Pero guarda este número. 14 años. Porque 36 años antes, en 1989, otra mujer se había divorciado después de exactamente 14 años de matrimonio. Y esa mujer se enteró de la traición de su esposo de una manera igual de humillante. No por internet, porque no existía. Se enteró por las canciones que él le componía a otra mujer creyendo que nadie se daría cuenta. Se enteró porque Irma Serrano le confirmó lo que todo México sabía menos ella. Se enteró porque el hombre que dormía a su lado cada noche se había acostado con casi todas sus amigas durante 14 años. Esa mujer era Angélica María, la madre de Angélica Vale, la novia de México. Y si retrocedes una generación más, encontrarás a una tercera mujer. Angélica Ortiz, la madre de Angélica María, la que a los 5 años sacó a su hija de la infancia y la metió en un set de filmación de los años 50. La que decidió que su niña iba a ser estrella antes de que su niña supiera lo que significaba la palabra. 3 mujeres, 3 generaciones, 3 formas distintas del mismo dolor. La abuela que sacrificó la infancia. La madre que aguantó las infidelidades. La hija que repitió el patrón como si estuviera escrito en la sangre. Y detrás de las 3, detrás de las sonrisas para la cámara, detrás de los vestidos de gala, detrás de los aplausos, detrás del apodo más dulce del espectáculo mexicano, hay una historia que México no quiere escuchar. Porque México quiere creer que la novia de México fue feliz. Que la mujer que les cantaba canciones de amor encontró el amor. Que la estrella que brillaba en la pantalla también brillaba cuando las cámaras se apagaban. Pero no fue así. Nunca fue así. Porque detrás de la sonrisa perfecta de Angélica María hay un padre estadounidense que desapareció cuando ella tenía 5 años. Un primer amor que le propuso matrimonio 2 veces y que ella rechazó porque era infiel, solo para casarse después con otro hombre que fue infinitamente peor. Un esposo que se acostó con casi todas sus amigas durante 14 años. Una canción que ese esposo le compuso a su amante mientras ella creía que era para ella. Un divorcio que destruyó a una adolescente llamada Angélica Vale que dejó de hablarle a su padre durante 2 años. Un exmarido que murió en Houston en 2003 sin que la herida se hubiera cerrado. Y una hija que 36 años después del divorcio de su madre se divorció exactamente igual, después de exactamente los mismos 14 años, enterándose por boca de otros exactamente como su madre. 3 generaciones. El mismo dolor. El mismo número de años. La misma forma cobarde de recibir la noticia. Guarda esta frase porque va a regresar muchas veces antes de que esta historia termine. La novia de México le heredó a su hija todo menos la suerte en el amor. Todo empieza en un lugar que no es México. Y con un hombre que nadie recuerda. Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. 27 de septiembre de 1944. En un hospital de la ciudad del jazz nace una niña que será bautizada como Angélica María Hartman Ortiz. No nace en la Ciudad de México. No nace en Cuernavaca. No nace en Michoacán. Nace en territorio estadounidense. Con pasaporte gringo. Hija de un músico norteamericano llamado Arnold Frederick Hartman y de una mexicana llamada Angélica de Jesús Ortiz Sandoval. Guarda el nombre del padre. Arnold Hartman. Porque ese hombre es el fantasma fundacional de toda esta historia. El primer hombre que abandonó a una mujer Ortiz Armán. El primero en una cadena que no ha dejado de repetirse en 80 años. Arnold era músico. Tocaba en Nueva Orleans, una ciudad donde la música no es arte sino aire, donde los trompetistas tocan en las esquinas como si respiraran por el instrumento, donde el jazz nació entre pantanos, calor y la memoria de una esclavitud que nunca terminó de sanar. Arnold vivía en ese mundo. Un mundo de noches largas, de clubes llenos de humo, de mujeres que iban y venían, de hombres que amaban la música más que a cualquier persona. Y Angélica Ortiz, la madre, no era cualquier mujer.
Venía de una familia mexicana con historia. Según registros, era trastataranieta de Buenaventura Ortiz de Ayala, un político y hacendado michoacano que pertenecía a una de las familias más antiguas del estado. Sangre de poder, sangre de tierra. Una mujer que no nació en la pobreza, sino en una clase social que en el México del siglo XX todavía significaba algo. El matrimonio entre el músico gringo y la mexicana de familia duró lo que duran los matrimonios donde uno de los dos vive más para la noche que para el hogar. En 1949, cuando la niña tenía 5 años, Arnold y Angélica se divorciaron. Piensa en eso un momento. 1949, una mujer mexicana en Estados Unidos, sola, con una hija de 5 años, divorciada en una época donde el divorcio era casi un crimen social. Sin familia cerca, sin red de apoyo, sin la protección que las mujeres de su clase tendrían en México. ¿Qué haces? Te regresas, te llevas a tu hija, vuelves a tu país, vuelves a tu gente, vuelves a donde el apellido Ortiz todavía abre puertas. Angélica Ortiz tomó a su hija y se fue a la Ciudad de México. Y ahí empezó el segundo capítulo de esta historia. El capítulo donde una madre toma una decisión que cambiará la vida de su hija para siempre. No para bien, no para mal, para siempre. Porque Angélica Ortiz no regresó a México a darle a su hija una infancia normal. Regresó a convertirla en estrella. Tenía una hermana, Yolanda Ortiz, que era actriz. Yolanda conocía el medio, conocía a los productores, conocía las fiestas donde se cerraban los negocios del cine mexicano. Y en 1949, el mismo año del divorcio, Yolanda llevó a su sobrina de 5 años a una fiesta donde estaba Gregorio Wallerstein, el productor de cine más poderoso de México en ese momento. Wallerstein mencionó que buscaba un niño para su próxima película. Y la niña de 5 años, con una audacia que no podía ser suya sino de la madre que la había entrenado para ese momento, se recogió el cabello, pidió que se lo cortaran y dijo que ella podía hacer el papel. Wallerstein se rió. La invitó a audicionar. Y la niña se quedó con el papel. La película se llamaba Pecado. Se estrenó en 1950. Y Angélica María, con 5 años de edad, debutó en la industria que la devoraría y la coronaría durante los siguientes 75 años. Guarda este momento, porque aquí es donde empieza la primera traición de esta historia. No la de un hombre hacia una mujer, la de una madre hacia una hija. La traición invisible. La que no se ve como traición porque viene disfrazada de oportunidad. Angélica Ortiz metió a su hija de 5 años en el cine mexicano de los años 50. En una industria donde los adultos se devoraban entre sí, donde los productores tenían poder absoluto, donde los sets de filmación eran lugares de trabajo pesado con horarios brutales, donde una niña de 5 años no tenía por qué estar. ¿Fue amor? ¿Fue ambición? ¿Fue supervivencia económica de una madre divorciada que necesitaba que su hija generara ingresos? Probablemente fue todo al mismo tiempo, pero el resultado es el mismo. A los 5 años, Angélica María dejó de ser una niña y se convirtió en un producto. Un producto que su madre administraría con la eficiencia de una empresaria y con el instinto de una mujer que sabía que en México, la belleza y el talento de una niña podían ser la diferencia entre la pobreza y el poder. Y el producto funcionó. Funcionó de una manera que ni Angélica Ortiz podía haber imaginado. Entre 1950 y 1960, la niña filmó más de 20 películas. Una mujer decente, La hija de la otra, Los amantes, Fierecilla, Sublime melodía, El buen ladrón, Aventuras de la pandilla. A los 8 años ganó un premio Ariel, el equivalente mexicano del Oscar, por su trabajo como actriz infantil. 8 años. Un premio de la Academia de Cine a una niña que no había terminado la primaria. A los 11, Rita Macedo la llamó para protagonizar Mala Semilla en teatro. A los 15 ya era una figura reconocida del cine y la televisión. A los 16 participó en la primera telenovela de su carrera, Cartas de Amor, junto a Ernesto Alonso, pionera del formato que después dominaría la televisión latinoamericana. Y entonces llegaron los 60. Y con los 60 llegó el rock and roll. Y con el rock and roll llegó la transformación más importante de su carrera. Porque la niña prodigio del cine mexicano se convirtió en la primera mujer del rock mexicano. Firmó con RCA Víctor. Grabó Eddie Eddie, ¿A dónde va nuestro amor? Tonto corazón, Mi pueblo. Cada canción era un éxito. México descubrió que la niña de las películas tenía voz. Y no cualquier voz.
Una voz que combinaba la dulzura de la balada con la energía del rock con una sensualidad que no era provocativa sino natural. Y fue el periodista Octavio de Alba quien le colgó el apodo que definiría su vida, la novia de México. Piensa en lo que ese apodo significaba. La novia. No la mujer. No la artista. No la cantante. La novia. Como si su identidad dependiera de estar disponible para alguien. Como si su valor estuviera en ser elegida, no en elegir. Como si México necesitara creer que esa mujer era de todos y de nadie al mismo tiempo. Pura. Intocable. Esperando al hombre correcto. Pero el apodo era también una jaula. Porque la novia de México no podía equivocarse. No podía tener un romance escandaloso. No podía mostrar rabia. No podía ser humana. Tenía que ser perfecta. Tenía que sonreír siempre. Tenía que ser la novia eterna de un país que la amaba precisamente porque creía que era incapaz de decepcionar. Y fue en ese momento, en la cima de esa perfección fabricada, cuando apareció el primer hombre que le demostró que la perfección no existe. Enrique Guzmán, el líder de los Teen Tops, el rockero más famoso de México, el hombre que todo el país adoraba como ídolo juvenil. Se conocieron filmando Mi vida es una canción. Ella tenía 17 años. Él tenía 18. Eran los dos jóvenes más famosos del país. La pareja que México quería ver junta. La fantasía hecha realidad. Duraron 4 años. De 1962 a 1966. Y durante esos 4 años, Enrique le propuso matrimonio 2 veces. 2 veces se arrodilló frente a la novia de México. Y 2 veces la novia de México le dijo que no. Era muy coscolino. Andaba con todas y estábamos muy jóvenes, explicó ella décadas después. Coscolino. La palabra más suave del idioma para describir a un hombre que no podía mantener las manos quietas. Angélica María a los 17 años tuvo la claridad de ver lo que muchas mujeres de 40 no ven. Que ese hombre no iba a cambiar. Que el encanto venía con traición incluida. Que casarse con él era firmar un contrato de dolor a plazos. Rechazó a Enrique Guzmán. Le dijo no al hombre más deseado de México. Se liberó de un futuro que habría sido idéntico al que Silvia Pinal vivió años después cuando se casó con él. Los golpes, las humillaciones, el infierno doméstico que Alejandra Guzmán cantaría en Vai Mamá 2 décadas más tarde. Angélica María esquivó esa bala. A los 17 años. Con una inteligencia emocional que parecía imposible para su edad. Pero guarda este detalle. Porque lo que viene después demuestra que la inteligencia emocional tiene fecha de vencimiento cuando el corazón se enamora de la persona equivocada. Después de Enrique Guzmán, los rumores la vincularon con César Costa y con Alberto Vázquez. 2 galanes de la época. 2 hombres del espectáculo. 2 relaciones que nunca fueron confirmadas completamente, pero que alimentaron el mito de la novia de México como la mujer más deseada del país. Y entonces, a principios de los años 70, Angélica María escuchó algo que le cambió la vida. No una canción de rock. No una propuesta de matrimonio. Una voz. La voz de un hombre cantando en un centro nocturno de la Ciudad de México. Raúl Vale. Venezolano. Comediante. Cantante. Compositor. Bohemio hasta los huesos. Un hombre que vivía para la noche, para la guitarra, para la canción improvisada a las 3 de la mañana, para el trago que nunca era el último. Tenía carisma, tenía talento, tenía esa capacidad que tienen ciertos hombres de hacerte sentir que eres la única mujer en la habitación aunque la habitación esté llena de mujeres a las que les está haciendo sentir lo mismo. Angélica María lo describió años después con una honestidad que duele. Dije, que bien canta, que bien compone, que chulo muchacho. Me invitó a salir y esa noche me enamoré de Raúl Vale. Me enamoré de su talento, pero también era adorable y simpático, tan bohemio. Te compone canciones. Me volvió loca y me casé. Me volvió loca y me casé. Guarda esa frase, porque contiene la semilla de todo lo que vino después. No dijo lo pensé cuidadosamente. No dijo evalué los pros y los contras. No dijo aprendí de mi experiencia con Enrique Guzmán. Dijo, me volvió loca. Y me casé. La mujer que a los 17 años rechazó a Enrique Guzmán con la cabeza fría, a los 30 se casó con Raúl Vale con el corazón caliente. La inteligencia que la salvó de un desastre la abandonó frente a otro. Y el desastre que esquivó a los 17 la alcanzó a los 30 con otro nombre, otro acento y la misma incapacidad de ser fiel. Se casaron en 1974. Y la boda fue un evento nacional.
Fue una de las primeras bodas transmitidas por televisión en México. Antes de que existiera la boda de Thalía con Tommy Mottola, antes de que las bodas televisadas se convirtieran en formato, Angélica María y Raúl Vale se casaron frente a las cámaras de todo un país. Y había un detalle que todo México notó pero que nadie mencionó en voz alta. Angélica María ya estaba embarazada. La novia de México, el símbolo de la pureza, la mujer que representaba la inocencia mexicana, se casó esperando un hijo. En 1974. En un México donde casarse embarazada era un escándalo que se susurraba entre dientes y se perdonaba solo si la boda llegaba a tiempo. La boda llegó a tiempo. Apenas. Y el 11 de noviembre de 1975 nació Angélica Vale, la hija que uniría y destruiría al mismo tiempo la historia de sus padres. Pero desde el primer día, el matrimonio vino con una sombra, porque México no recibió a Raúl Vale con los brazos abiertos. Lo recibió con sospechas. Los medios lo señalaron como un mantenido, un hombre cuya carrera no se comparaba con la de su esposa, un comediante venezolano que no tenía la fama, ni el dinero, ni la trayectoria de la novia de México. Y la pregunta que nadie hacía de frente pero que todos murmuraban por detrás era siempre la misma: ¿se casó con ella por amor o se casó con ella por lo que ella representaba? Raúl Vale no era pobre, tenía talento, cantaba bien, componía bien, era gracioso, era carismático. Pero no era Angélica María. Nadie era Angélica María. Y vivir a la sombra de la novia de México requería un ego que pudiera soportar ser segundo. Y el ego de Raúl Vale no podía soportarlo. La novia de México le heredó a su hija todo menos la suerte en el amor. Y lo que viene después, lo que pasó durante esos 14 años de matrimonio, lo que Raúl Vale hizo mientras Angélica María trabajaba para mantener la imagen perfecta, lo que la propia Irma Serrano le confirmó a Angélica en la cara, y lo que una canción compuesta para otra mujer reveló sobre la verdadera naturaleza del hombre que dormía a su lado, es quizás el capítulo más doloroso y más humillante que la novia de México ha vivido. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué 36 años después, su hija repitió exactamente el mismo dolor. Porque el dolor, cuando no se enfrenta, no desaparece, se hereda. Los primeros años del matrimonio entre Angélica María y Raúl Vale parecían una telenovela escrita para las revistas del corazón. La estrella más grande de México casada con el comediante más carismático de Venezuela. Ella llenaba cines. Él llenaba centros nocturnos. Ella cantaba baladas que hacían llorar. Él cantaba boleros que hacían suspirar. Juntos eran la combinación perfecta de talento, belleza y fama. La pareja que México necesitaba para creer que el amor entre artistas podía funcionar. Y en medio de esa fantasía, el 11 de noviembre de 1975, nació Angélica Vale, la niña que llevaría los nombres de las dos mujeres más poderosas de esa familia. Angélica por la abuela, Vale por el padre, como si desde el nacimiento estuviera destinada a cargar con el peso de ambos apellidos, con la fama de la madre, con el talento del padre, y con el dolor de los dos. Angélica María regresó a trabajar a las pocas semanas del parto. Con cochecito, pañales y biberones en mano, volvió a los foros de televisión. Porque la novia de México no podía darse el lujo de desaparecer. La industria no esperaba. Los contratos no esperaban. Las telenovelas no esperaban. Y una mujer que había empezado a trabajar a los 5 años no sabía hacer otra cosa que trabajar. Piensa en eso un momento. Una mujer que acaba de dar a luz regresa a grabar una telenovela semanas después. No porque quisiera, porque el sistema se lo exigía. Porque la fama tiene un costo que se paga con presencia. Porque si desapareces 3 meses, alguien te reemplaza. Y Angélica María sabía, porque su madre le había enseñado desde los 5 años, que en el espectáculo mexicano nadie es irreemplazable. Ni siquiera la novia de México. Y mientras ella trabajaba, mientras grababa, mientras cantaba, mientras mantenía la imagen de la mujer perfecta que todo México adoraba, Raúl Vale hacía otra cosa. No al principio. Al principio fue discreto. O al menos eso es lo que Angélica María creyó durante años. Porque las infidelidades de Raúl Vale no empezaron con un escándalo público. Empezaron en silencio. En las noches que él pasaba fuera. En las giras donde no invitaba a su esposa. En los centros nocturnos donde cantaba rodeado de mujeres que lo miraban como lo miraba Angélica la primera vez que lo vio. Con fascinación. Con deseo. Con la certeza de que un hombre que canta así de bonito tiene que amar así de bonito. Pero Raúl Vale no amaba así de bonito. Amaba así de ancho.
repartido, disperso, sin límites, sin fronteras, sin la capacidad de decir que no a una mujer que le sonriera después de un show. Y las mujeres le sonreían mucho, porque era gracioso, porque era talentoso, porque tenía esa energía de los bohemios que parece libertad pero que en realidad es irresponsabilidad disfrazada de arte. El único defecto que tenía Raúl era ser cusco. Se echó a medio mundo, a casi todas mis amigas. Me enteré después de que me divorcié que con esta y con la otra, dijo Angélica María años después en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Guarda esa frase. Me enteré después de que me divorcié. Eso significa que durante los 14 años de matrimonio, Angélica María no sabía la dimensión real de las infidelidades. Sabía algo, sospechaba algo, intuía algo, pero no sabía que era casi todas sus amigas. No sabía que el hombre que dormía a su lado había convertido su círculo social en un catálogo de conquistas. No sabía que las mujeres que la abrazaban en las fiestas, que le decían amiga, que le sonreían con cariño, habían estado en la cama con su marido. Piensa en lo que eso hace con la confianza de una persona. No es solo la traición del esposo, es la traición de todas las personas que te rodeaban. Es descubrir que tu mundo entero era falso, que las amistades eran mentira, que los abrazos eran culpa disfrazada de cariño, que cada sonrisa que recibías de una amiga podía esconder la memoria de una noche con tu marido. Eso destruye a cualquiera. Y Angélica María no es cualquiera. Es la novia de México, la mujer que tiene prohibido romperse en público, la mujer que tiene la obligación de sonreír aunque por dentro esté muriendo, la mujer que aprendió desde los 5 años que el show continúa sin importar lo que pase detrás del telón. Pero hay un detalle que hace todo esto todavía más cruel, y es la forma en que Angélica María se fue enterando de las infidelidades. Raúl Vale era compositor, escribía canciones de amor, canciones que supuestamente nacían del sentimiento, de la pasión, de la inspiración de un hombre enamorado. Y Angélica María, como cualquier esposa, creía que esas canciones eran para ella. Que cuando Raúl se sentaba con la guitarra a las 3 de la mañana y componía una letra sobre una mujer hermosa, estaba pensando en ella. Que la musa era ella. Que el amor de esas canciones era el suyo. Pero no siempre lo era. Angélica María lo confesó con una mezcla de dolor y humor negro que solo una mujer que ha procesado la herida durante décadas puede producir. Se daba cuenta de las infidelidades por las canciones que él componía. Porque las canciones no sonaban a ella. Porque la mujer que describía en los versos no se parecía a ella. Porque los detalles, las imágenes, las emociones que vertía en la letra venían de otro lugar, de otra piel, de otra cama. Y entonces apareció la canción que lo confirmó todo. Eres toda una mujer. Raúl Vale la cantaba con una pasión que no parecía actuada, con un sentimiento que no parecía inventado, con una devoción que sonaba a algo real. Y durante un tiempo, Angélica María probablemente creyó que esa canción era para ella, que el hombre que le cantaba Eres toda una mujer, se lo estaba diciendo a ella, a su esposa, a la madre de su hija. Pero según las versiones que circularon durante años en la prensa de espectáculos, la canción no era para Angélica María, era para otra mujer, para la mujer que terminaría destruyendo el matrimonio, para la mujer cuyo nombre Angélica María escucharía como un puñal. Arlette Pacheco. Guarda ese nombre, porque Arlette Pacheco es la mujer que le quitó a Angélica María lo poco que le quedaba del matrimonio. La dramaturga, la actriz, la otra, la mujer que era más joven que los dos. La mujer con la que Raúl Vale no solo tuvo un desliz, sino una relación paralela lo suficientemente seria como para componer canciones para ella mientras dormía al lado de su esposa. Angélica María no descubrió la relación con Arlette por sí misma. Se la confirmó otra mujer. Y no cualquier mujer. Irma Serrano, la tigresa, una de las figuras más polémicas del espectáculo mexicano. Una mujer que no tenía miedo de decir verdades que otros preferían callar. Irma Serrano le dijo a Angélica María lo que todo México murmuraba, pero nadie se atrevía a decirle de frente. Que Raúl estaba con Arlette, que no era un rumor, que era un hecho, que la relación existía, que la canción probablemente no era para ella. Piensa en cómo se recibe una noticia así, no de boca de un periodista de chismes, no de boca de una enemiga, de boca de Irma Serrano, una mujer que no tenía razón para mentir, una mujer cuya reputación estaba construida sobre la brutalidad de su honestidad. Cuando Irma Serrano te decía algo, no era un rumor,
Era una sentencia. Y la sentencia cayó sobre Angélica María como un balde de agua helada en medio de la madrugada. La confirmación de todo lo que sospechaba, de todo lo que intuía, de todo lo que las canciones de su esposo le susurraban pero que ella prefería no escuchar. La novia de México le heredó a su hija todo menos la suerte en el amor. Y esa frase nunca pesa más que en este momento de la historia. Porque Angélica María tuvo que tomar una decisión. La misma decisión que millones de mujeres enfrentan cuando descubren que el hombre con el que comparten la vida las está engañando. ¿Se queda o se va? ¿Perdona o condena? ¿Protege la imagen o protege la dignidad? Y Angélica María, la mujer que a los 17 años rechazó a Enrique Guzmán por mujeriego, la mujer que demostró una inteligencia emocional precoz que asombró a todo el espectáculo, esa misma mujer tardó 14 años en hacer lo que debió hacer desde la primera infidelidad. Tardó 14 años en irse. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer tan inteligente, tan exitosa, tan independiente económicamente, tan poderosa en la industria, aguantó 14 años de infidelidades? La respuesta no es simple. Nunca es simple. Pero hay factores que ayudan a entender. Primero, la imagen. La novia de México no se divorcia. La novia de México tiene un matrimonio feliz. La novia de México sonríe junto a su esposo en las portadas de revistas. Un divorcio habría destruido la marca que había construido durante 30 años. Habría convertido a la novia en la divorciada. Y en el México de los años 70 y 80, una divorciada no era una mujer libre. Era una mujer fracasada. Segundo, la hija. Angélica Vale estaba creciendo. Tenía sus propios sueños artísticos. Estaba construyendo su camino en una industria que ya la miraba como la heredera de la corona. Un divorcio público habría expuesto a la niña al escrutinio brutal de los medios. Habría destrozado la imagen de familia perfecta que protegía no solo a Angélica María sino a su hija. Y tercero, el amor. Porque por más que duela admitirlo, Angélica María seguía enamorada de Raúl Vale. No del Raúl Vale infiel. Del Raúl Vale que cantaba boleros a las 3 de la mañana. Del que componía canciones que hacían llorar. Del que la hizo reír cuando nadie más podía. Del hombre que conoció en un centro nocturno y que la volvió loca con su talento, su simpatía, su bohemia. Ese Raúl Vale seguía existiendo dentro del mismo cuerpo que el otro Raúl Vale, el que se acostaba con sus amigas. Y separar a los dos era imposible porque eran el mismo hombre. Pero en 1989, después de 14 años, Angélica María encontró el límite. La relación con Arlette Pacheco fue ese límite. Porque Arlette no era una aventura de una noche. No era un afán después de un show. No era una de tantas. Era una relación seria. Una relación con futuro. Una relación que amenazaba con reemplazarla no solo como amante sino como esposa. Y Angélica María dijo basta. Se divorció. 14 años después de casarse frente a las cámaras de todo un país, la novia de México admitió frente a ese mismo país que su matrimonio había fracasado. Que el hombre que eligió la traicionó. Que la mujer que rechazó a Enrique Guzmán por mujeriego terminó casada con un mujeriego peor. La ironía era tan brutal que parecía un castigo divino diseñado específicamente para ella. Y entonces vino la parte más dolorosa. No para Angélica María. Para Angélica Vale. Porque cuando sus padres se divorciaron, Angélica Vale tenía 14 años. La edad más frágil. La edad en que una adolescente está construyendo su identidad. La edad en que necesitas que tu mundo sea estable aunque el mundo nunca sea estable. La edad en que descubrir que tu padre es un mentiroso y que tu madre sufrió en silencio durante años puede romperte de una manera que tarda décadas en repararse. Angélica Vale dejó de hablarle a su padre. Durante 2 años. 2 años sin llamadas. 2 años sin visitas. 2 años de silencio entre un padre y una hija que hasta ese momento habían sido inseparables. 2 años en que una adolescente procesó la traición no solo hacia su madre sino hacia ella misma. Porque cuando un padre engaña a una madre, no solo engaña a la esposa, engaña a la familia entera. Miente en la mesa de la cena. Miente en las vacaciones. Miente cuando dice te quiero sabiendo que acaba de decir lo mismo en otra cama. Angélica Vale confesó años después que esa etapa fue sumamente dolorosa. Que el divorcio de sus padres marcó su infancia y su adolescencia de una manera que nunca pudo borrar del todo. Que aunque con el tiempo se reconcilió con su padre, la herida nunca cerró completamente. Guarda ese dato.
porque 36 años después, la propia Angélica Vale viviría un divorcio que replicaría el de sus padres con una precisión escalofriante, como si el dolor fuera un libreto que alguien hubiera escrito para las dos generaciones. El mismo número de años, la misma forma de enterarse, la misma sensación de que tu mundo se derrumba mientras el público mira. Raúl Vale no perdió tiempo después del divorcio. Se fue directamente a los brazos de Arlette Pacheco. Se casaron en Acapulco. Tuvieron 2 hijas, Nicole y Vale. El hombre que le escribió "Eres toda una mujer" a una amante mientras estaba casado con la novia de México ahora tenía una nueva familia. Una nueva esposa. 2 nuevas hijas que llevarían su apellido. Pero el matrimonio con Arlette tampoco funcionó. Duró 7 años. 7. La mitad de lo que duró con Angélica María. Como si Raúl Vale viniera con fecha de vencimiento integrada. Como si su capacidad de amar tuviera un temporizador que se activaba al cabo de unos años y que inevitablemente lo empujaba hacia la siguiente mujer. Raúl Vale terminó solo, sin Angélica María, sin Arlette Pacheco, con 3 hijas de 2 matrimonios diferentes, con una carrera que nunca alcanzó las alturas que prometía su talento, con una reputación de mujeriego que lo precedía como una mancha que ningún bolero podía limpiar. Y el 24 de julio de 2003, Raúl Vale murió en Houston, Texas. Tenía 62 años. Murió lejos de México, lejos de los centros nocturnos donde cantaba, lejos de las mujeres que lo adoraban, lejos de la hija que dejó de hablarle 2 años y que después lo perdonó pero nunca lo olvidó. Angélica Vale se reconcilió con su padre antes de que muriera. Le perdonó las infidelidades. Le perdonó el dolor que le causó a su madre. Le perdonó los 2 años de silencio que ella misma impuso. Pero perdonar no es olvidar. Y lo que Angélica Vale vivió a los 14 años quedó grabado en algún lugar profundo de su memoria emocional. En ese lugar donde se almacenan los patrones que después se repiten sin que la persona se dé cuenta. Porque eso es lo que hacen los traumas no procesados. Se esconden, se disfrazan, se entierran bajo capas de éxito, de trabajo, de risas, de aplausos. Pero cuando la vida te pone en una situación parecida a la original, cuando el escenario se repite, cuando el dolor vuelve con otro nombre pero con la misma forma, el trauma sale de su escondite y toma el control. Guarda este momento, porque aquí es donde el patrón se cierra con una perfección que da escalofrío. 1989, Angélica María se entera de que Raúl Vale la engaña con Arlette Pacheco. No se lo dice él, se lo confirma Irma Serrano. Se entera por boca de otros. Después de 14 años de matrimonio, 2025 Angélica Vale se entera de que Otto Padrón le pide el divorcio. No se lo dice él, se lo muestra Internet. Se entera por una pantalla. Después de 14 años de matrimonio, la madre se enteró por una amiga que le dijo la verdad que su esposo escondía. La hija se enteró por un periodista que publicó los documentos que su esposo no le mostró. 2 mujeres, 2 generaciones, 2 traiciones, el mismo número exacto de años, la misma cobardía de no decirlo de frente. La novia de México le heredó a su hija todo menos la suerte en el amor. Y la ironía más cruel de todas es que Angélica Vale hizo todo lo posible por no repetir la historia de su madre. Eligió un hombre que no era del espectáculo, no un cantante bohemio que vivía para la noche, un empresario, alguien que no estaba rodeado de actrices, de fans, de tentaciones. Alguien que en teoría no tenía razones para engañar porque su mundo no era el mundo donde las infidelidades se cocinan entre giras, camerinos y noches de hotel. Eligió lo opuesto a Raúl Vale. Y aún así terminó igual. Como si el problema no fuera el tipo de hombre, sino algo más profundo. Algo que no se resuelve eligiendo mejor. Algo que viene de más atrás. De más adentro. De un lugar donde las decisiones conscientes no alcanzan a modificar los patrones que se aprendieron en la infancia. Porque Angélica Vale creció viendo a su madre aguantar. Creció viendo a la novia de México sonreír frente a las cámaras mientras por dentro se desmoronaba. Creció aprendiendo que una mujer fuerte no se queja. Que una mujer exitosa no muestra debilidad. Que el show continúa sin importar lo que pase detrás del telón. Y esas lecciones, aprendidas sin palabras, absorbidas por ósmosis emocional durante 14 años de infancia junto a 2 padres que simulaban un matrimonio feliz, esas lecciones se quedan. No en la memoria consciente, en el cuerpo, en la forma de elegir pareja, en la forma de tolerar el maltrato, en la forma de confundir el silencio con la fortaleza y la resignación con la madurez.
Angélica Vale no eligió repetir la historia de su madre. La historia la eligió a ella. Según los documentos filtrados y reportados por Infobae, la separación formal entre Angélica Vale y Otto Padrón se registró como ocurrida el 1 de abril de 2025, 7 meses antes de que el público se enterara. 7 meses en los que Angélica Vale siguió apareciendo en televisión, siguió haciendo su programa de radio, siguió trabajando, siguió sonriendo. 7 meses de simulación. 7 meses de hacer exactamente lo que su madre le enseñó sin querer enseñarle, actuar como si todo estuviera bien cuando nada lo está. Los documentos del divorcio establecían que ambas partes debían evitar emitir comentarios negativos entre sí frente a los menores. Los hijos, Angélica Maciel de 13 años y Daniel Nicolás de 11, quedaban en el centro de una batalla legal que sus padres intentaban manejar con la mayor discreción posible. Pero la discreción en el espectáculo mexicano dura lo que dura un trending topic. Unas horas después de la filtración de Seriani, todos los programas de espectáculos del país estaban hablando del divorcio. Ventaneando lo cubrió. Hoy lo mencionó. Las redes sociales explotaron. Y Angélica Vale, la mujer que había construido una carrera sobre el humor, sobre la risa, sobre la capacidad de hacer que el público se divirtiera, ahora era el tema de conversación más triste del espectáculo mexicano. Y entonces los periodistas fueron a buscar a Angélica María. La encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México. Venía de su éxito en el Auditorio Nacional con la última caravana del rock and roll. A los 81 años, acababa de llenar uno de los recintos más importantes de México. Seguía trabajando, seguía cantando, seguía siendo la novia de México 75 años después de su primera película. Le preguntaron por el divorcio de su hija. Y Angélica María hizo lo que lleva haciendo toda su vida. Protegió, esquivó, sonrió. Dijo que su hija estaba disfrutando esta etapa de soltera. Dijo que le daba amor, no consejos. Dijo que no podía hablar del divorcio porque todavía estaba en curso. Y cuando la presionaron más, soltó una frase que parecía ligera pero que contenía 81 años de sabiduría acumulada a golpes. Pues ahí que te lo platique ella. Ahí que te lo platique ella. 7 palabras que significaban: no voy a exponer a mi hija. No voy a darles el morbo que buscan. No voy a convertir el dolor de mi familia en contenido para sus programas. Ahí que te lo platique ella. Si quieren saber, pregúntenle a la que lo está viviendo. Yo ya viví lo mío. Y lo mío me lo guardé durante 36 años. Porque eso es lo que Angélica María ha hecho toda su vida. Guardarse las cosas. Proteger la imagen. Sonreír cuando duele. Trabajar cuando el mundo se cae. No mostrar la herida. No darle al público la satisfacción de verla rota. ¿Es fortaleza o es costumbre? ¿Es dignidad o es represión? ¿Es sabiduría o es el mecanismo de defensa de una mujer que aprendió a los 5 años que en el espectáculo el dolor se esconde y la sonrisa se vende? Probablemente es todo al mismo tiempo. Porque las mujeres de la dinastía Ortiz Armanvale no son simples. Son capas sobre capas sobre capas. Cada sonrisa esconde una herida. Cada frase elegante esconde una verdad que no quieren decir. Cada estoy bien esconde un me estoy sosteniendo con las uñas. Y aquí es donde la historia se eleva por encima del chisme y toca algo universal. Porque lo que le pasó a Angélica María no es exclusivo de ella. Lo que le pasó a Angélica Vale no es exclusivo de ella. Lo que le pasó a las 3 generaciones de mujeres de esta familia no es un caso aislado. Es un patrón que se repite en millones de familias. En todas las clases sociales. En todos los países. En todas las épocas. La abuela que sacrifica algo de su hija para darle un futuro. La madre que aguanta lo inaguantable para mantener la imagen de familia. La hija que jura que no va a repetir los errores de su madre y que los repite exactamente. Ese ciclo no es una maldición sobrenatural. Es psicología humana. Es la forma en que los patrones emocionales se transmiten de generación en generación sin que nadie se dé cuenta. Angélica Ortiz sacrificó la infancia de su hija para convertirla en estrella. Lo hizo con amor. Lo hizo por supervivencia. Lo hizo porque era una madre divorciada en el México de los años 50 y la fama de su hija era el boleto de salida de la precariedad. Pero al hacerlo, le enseñó a Angélica María que el trabajo es más importante que todo. Que el espectáculo no espera. Que una mujer debe producir, rendir, brillar, sin importar lo que pase en su vida personal. Angélica María aprendió esa lección también que aguantó 14 años de infidelidades sin irse. Porque irse significaba dejar de trabajar.
Significaba que la prensa hablara de ella como divorciada y no como estrella. Significaba que la imagen de la novia de México se manchara. Y la novia de México no se mancha. La novia de México sonríe, trabaja, canta, actúa y se guarda el dolor para cuando nadie la está viendo. Y Angélica Vale aprendió de su madre exactamente lo mismo. Aprendió a sonreír frente al dolor. Aprendió a trabajar sin parar. Aprendió a no mostrar la herida. Y cuando su propio matrimonio empezó a fallar, probablemente hizo lo que su madre le enseñó sin querer enseñarle. Aguantó. Simuló. Sonrió. Hasta que ya no pudo más. O hasta que él decidió por ella. 3 generaciones. El mismo mecanismo de defensa. La misma incapacidad de romper el ciclo. La misma confusión entre fortaleza y represión. La misma sonrisa que esconde el mismo dolor. La novia de México le heredó a su hija todo menos la suerte en el amor. Pero quizás lo que le heredó fue algo peor que la mala suerte. Le heredó la costumbre de aguantar, de callar, de sonreír cuando duele, de poner el trabajo antes que la salud emocional, de proteger la imagen aunque la imagen te esté asfixiando. Y ahora Angélica Vale tiene 50 años. Tiene 2 hijos que están viviendo el divorcio de sus padres. Tiene una carrera de 4 décadas. Tiene una madre de 81 años que la mira desde la experiencia de haber pasado por lo mismo. Y tiene una decisión que tomar. La decisión más importante de su vida. No la del divorcio. Esa ya la tomaron por ella. La decisión de qué hacer con el patrón. ¿Lo repite? ¿Se lo hereda a su hija Angélica Maciel como su madre se lo heredó a ella? Dentro de 30 años Angélica Maciel estará frente a las cámaras de algún programa de espectáculos respondiendo preguntas sobre su propio divorcio después de exactamente 14 años de matrimonio. ¿O lo rompe? Porque los patrones se pueden romper. No con facilidad. No con una frase inspiradora. No con un post de Instagram sobre el empoderamiento femenino. Se rompen con terapia. Con honestidad brutal. Con la valentía de decir, esto es lo que mi familia me enseñó, esto es lo que aprendí sin darme cuenta, y esto es lo que decido no repetir. Angélica María nunca habló públicamente de terapia. Nunca dijo que buscó ayuda profesional después del divorcio. Quizás lo hizo en privado. Quizás no. Pero lo que sí hizo fue trabajar. Trabajar sin parar. Llenar el vacío del amor con trabajo. Sustituir la presencia de un hombre con la presencia del público. Cambiar los abrazos de un esposo por los aplausos de un auditorio. Y eso funcionó para ella. Le dio 36 años más de carrera. Le dio premios. Le dio reconocimiento. Le dio el Ariel de Oro en 2024. Le dio la satisfacción de seguir siendo la novia de México a los 81 años, cuando la mayoría de las personas de su edad están retiradas hace décadas. Pero funcionó como anestesia, no como cura. Porque la anestesia quita el dolor pero no quita la herida. Y la herida seguía ahí, invisible, silenciosa, esperando el momento de manifestarse, y se manifestó de la manera más cruel posible. No en ella, en su hija. El patrón que Angélica María no pudo romper se reprodujo en la generación siguiente con la exactitud de una fotocopia. Y ahora, en 2026, Angélica María tiene 81 años. Sigue cantando, sigue actuando. Sigue llenando el Auditorio Nacional con la última caravana del rock and roll. Sigue siendo la novia de México 76 años después de su primera película. Sigue sonriendo frente a las cámaras con la disciplina de una mujer que aprendió a los 5 años que el show no se detiene. Pero detrás de esa sonrisa, detrás de los premios, detrás de los 75 años de carrera, detrás del apodo más dulce del espectáculo mexicano, hay una mujer que ha visto repetirse el mismo dolor 3 veces. En su madre, en ella misma, en su hija. 3 mujeres que lo tuvieron todo en la pantalla y que perdieron lo que importa fuera de ella. 3 mujeres que México admiró por su talento sin saber que detrás del talento había una soledad que ningún aplauso podía llenar. Los números de la vida de Angélica María se leen como la biografía de una sobreviviente que el mundo confundió con una princesa. 81 años de vida, 76 años de carrera, más de 60 películas. Decenas de telenovelas, cientos de canciones, un premio Ariel a los 8 años, un Ariel de Oro a los 80, un premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación, la voz de Mamá Imelda en Coco, nacida en Nueva Orleans, criada en la Ciudad de México, un padre estadounidense que desapareció cuando tenía 5 años, una madre mexicana que la metió en el cine antes de que terminara la primaria,
Un primer amor que rechazó por mujeriego a los 17 años. Un esposo que se acostó con casi todas sus amigas durante 14 años. Una canción que ese esposo le compuso a otra mujer. Un divorcio que destruyó a su hija adolescente. Un exmarido que murió en Houston en 2003. Una hija que se divorció después de exactamente 14 años. 2 nietos en medio de una batalla legal. Y una frase que resume 81 años de historia. Me enteré por otros, nunca me lo dijeron de frente. Pero los números no cuentan lo que importa. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es que una niña de 5 años fue puesta frente a una cámara antes de saber leer y que 76 años después sigue frente a esa cámara. Que esa niña se convirtió en la mujer más querida de México y que ese cariño no la protegió de un hombre que la traicionó con sus amigas. Que rechazó al primer mujeriego con inteligencia y se casó con el segundo mujeriego con el corazón. Que aguantó 14 años porque la novia de México no se divorcia, hasta que se divorció. Que crió a una hija que juró no repetir su historia y que la repitió exactamente, al año, al detalle, a la forma cobarde de enterarse. Lo que importa es que Angélica María, la mujer que México ama desde hace 76 años, nunca encontró el amor que cantaba. Cantó ¿A dónde va nuestro amor?, sin saber que el amor iba a la cama de su amiga. Cantó Tonto Corazón sin saber que el tonto era el corazón de ella por creer que él había cambiado. Cantó canciones de amor durante 76 años y el amor la traicionó cada vez que intentó vivirlo fuera del escenario. Y lo que importa es la pregunta que queda flotando sobre las 3 generaciones de mujeres Ortiz Armanvale. Una pregunta que no es sobre ellas. Es sobre México. Sobre todas las familias. Sobre todas las madres que enseñan sin querer. Sobre todas las hijas que repiten sin darse cuenta. Sobre todos los patrones que se heredan en silencio, como se hereda el color de los ojos o la forma de la sonrisa. ¿Se puede romper el ciclo? ¿Se puede detener un dolor que lleva 3 generaciones caminando? ¿Se puede enseñar a una hija a no repetir lo que aprendió sin palabras, solo con el ejemplo? Angélica Ortiz no pudo. Le enseñó a su hija que el trabajo era más importante que la infancia. Angélica María no pudo. Le enseñó a su hija que la imagen era más importante que la verdad. Y Angélica Vale, con 50 años, con 2 hijos, con un divorcio fresco, con la herida abierta, tiene la oportunidad de hacer lo que ninguna de las 2 anteriores logró. Romper el patrón. Sentarse con su hija Angélica Maciel. Mirarla a los ojos. Y decirle la verdad. No la versión editada. No la versión para la cámara. No la versión elegante que protege la imagen. La verdad cruda, la que duele, la que libera. Decirle, tu abuela aguantó 14 años de infidelidades sonriendo. Yo me enteré de mi divorcio por internet sonriendo. Tú no tienes que sonreír. Tú puedes llorar. Tú puedes gritar. Tú puedes estar furiosa. Tú puedes mostrar la herida sin vergüenza. Tú no tienes que ser la novia de nadie. Tú puedes ser simplemente tú, con tus imperfecciones, con tu dolor, con tu rabia, sin máscara. Sin apodo, sin la obligación de ser perfecta para un país que te aplaude cuando sonríes y te olvida cuando lloras. Si Angélica Vale le dice eso a su hija, habrá roto el patrón. Habrá hecho lo que ni su abuela ni su madre pudieron hacer. Habrá convertido 3 generaciones de dolor silenciado en una generación de verdad hablada. Y eso, más que cualquier Ariel de Oro, más que cualquier telenovela, más que cualquier canción, sería el verdadero legado de la dinastía Ortiz Armanvale. Pero mientras ese momento llega o no llega, Angélica María sigue haciendo lo que ha hecho desde que tenía 5 años. Subirse a un escenario, sonreír, cantar, trabajar, ser la novia de México aunque ya no sea novia de nadie. Ser la estrella que brilla aunque la estrella esté cansada. Ser la mujer que México necesita que sea aunque la mujer real necesite ser otra cosa. Y cada vez que suena ¿A dónde va nuestro amor? En una estación de radio, cada vez que una madre le canta esa canción a su hija sin saber la historia que hay detrás, cada vez que un hombre le dedica esa canción a una mujer sin saber que la mujer que la cantó fue traicionada por el hombre que amaba, Angélica María sigue ahí. No en un escenario, no en una pantalla, en ese lugar donde viven las mujeres que aprendieron a convertir el dolor en arte y el arte en supervivencia. Porque esa fue siempre su verdadera fuerza. No la voz, no la belleza, no los 76 años de carrera. La capacidad de transformar cada traición en canción, cada abandono en actuación, cada lágrima real en lágrima de telenovela.
Y cada matrimonio roto en la razón para seguir trabajando un año más, un disco más, una película más, un concierto más. 3 generaciones. 3 mujeres. 3 formas del mismo dolor. La abuela que sacrificó la infancia. La madre que aguantó las infidelidades. La hija que repitió el patrón. Y la novia de México, la mujer que todo un país creyó que era la más feliz del espectáculo, era en realidad la mujer que mejor sabía esconder que no lo era. Angélica María Hartman Ortiz. La niña de Nueva Orleans que México adoptó a los 5 años. La rockera de los 60. La novia que nunca fue de nadie. La esposa que se enteró por otros. La madre que sonrió mientras se rompía. La abuela que ahora ve como su hija se rompe igual. Y la mujer de 81 años que sigue cantando porque cantar es la única forma que conoce de no dejar de respirar. 3 generaciones. El mismo dolor. Y una frase que resume 81 años de historia y que ya no necesita explicación. La novia de México le heredó a su hija todo menos la suerte en el amor.